No se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Noti Hoy presenta Por la Salud y por la Vida. Temas y reflexiones, no de enfermedades, sí de salud, dirigido a nuestros oyentes, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Aquí se abre una nueva página por la salud y por la vida. Muy buenos días, amigos cuarentones, digo, en cuarentena. Muy buenos días. Nunca como en esta temporalidad humana, porque eso es lo que somos, temporalidades humanas. He preferido siempre en mi vida no hablar de ciclos, aunque es cierto, pero la temporalidad creo que está mucho más ligada al ser humano y sus tiempos, porque no soy yo aquel de hace 20 años, no soy yo aquel cuando tenía 20 años. Y en ello están las vivencias que en cada instancia de esas temporalidades uno se acoge, uno se recoge, no se aísla, uno crece. Y más temprano que tarde vamos a extrañar esta temporalidad en donde una minúscula proteína llena de grasa nos dio la oportunidad de que nosotros nos recojamos en saber quiénes somos, cuánto valoramos, cuánto nos valoramos y cuánto hemos debido valorar. Creo que mirando las cosas desde la perspectiva de la vida y sus ensueños, no hay mejor época que esta para que la humanidad sienta que hay una salvaguarda, que existe este punto y coma mundial de sabernos gozosos y libres de poder manifestarnos en nuestro interior. Y si nosotros somos libres y gozosos en nuestro interior, podremos hacer un mundo mejor. Podremos sabernos honestos con nuestro corazón. Podremos saber que cada instante de vida es un universo. Así que esta cuarentena, amigos, me parece una oportunidad que quizás en muchos de nosotros no lo volvamos a tener. Así que demos rienda suelta con un buen salud, con un buen vinillo, acaso, o con un vaso de agua con limón, en sabernos que estamos vivos y que acaso no queremos que nos asesinen y no queremos morir. Y bien, amigos, todos creo que estamos hasta la coronadilla, estamos hasta la corona de tanta información, de tanta desinformación. Hace 2 meses nos decían una cosa de este virus, hace un mes nos decían otra, y ahora resulta que hay otra. Lo único que es cierto es que el dinero manda sobre la ciencia, y lo que muchos creen que es ciencia. Lo único cierto, lo he dicho siempre, y más en lo que me atañe, en mi vivencia, en mi tensión constante de búsqueda, de desafío, de ser un pretendiente sanador, es que lo único cierto, repito, es que en la medicina, en la ciencia, todavía hay mucha ignorancia. Y es que acaso el universo está en ello, está en eso. Basta que una noche con la mejor buena intención levantemos nuestra mirada y nuestros ojos del alma, ahí recostados en la tierra, en el césped, donde usted a bien tenga,
y se lanza en una aventura sin cohete, se lanza al infinito y acaso mire en las estrellas fugaces o no y se dé cuenta que nunca vamos a llegar a ciencia cierta si acaso fuimos o no los únicos. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿importa eso acaso? ¿No basta con que yo me sienta un ser universal? Que en mis adentros, en mis dolores, en mis lágrimas, en mis sonrisas, en mis carcajadas, en mis nostalgias, en mis pesares, no sean suficientes para yo saberme un universo chiquito. Hablo de chiquito en términos de yo saberme dueño de mi espacio mínimo vital. Yo recuerdo que varias veces, pero recuerdo una con singularidad, que mi padre me comentaba y siempre me lo decía regocijado, que yo a los 5 años, ahí de rodillas con mi padre en la catedral, ahí en la plaza disque de la Independencia, le había preguntado a mi padre qué es la eternidad. 5 años. Y mi padre nunca se había olvidado que un niño de 5 años hiciera tal pregunta. Capaz que pensó que de grande me iba a ser economista, por eso de conflictuarse la vida, o de tempranamente casarme, que es otra forma hermosa de complicarse la vida. El caso es que él me respondió y algún rato les diré la respuesta. En el mundo de hoy, amigos, en el mundo de hoy, nada es cierto y todos nos hacen creer que es verdad. Repito, un día recibimos una información, al día siguiente hay alguien que la contradice con toda la sobriedad y todo un bagaje de experiencia y de títulos en que uno, un humilde pastor, humilde rey, humilde pero rey, como se diría, se queda ahí en el desconcierto. Pues esa es la única verdad que estamos viviendo de los afueras hacia nuestro adentro. Y en ello algo que lo he vivido y lo vengo recogiendo de muchos años. En varios congresos, en varios seminarios, en varias ponencias que me ha tocado preparar, hacerme de mí adentro no solamente un recitador de los libros recogidos, sino de poder decir aquello que en mí ha ido desnudándose en realidades. Y es que lo que yo estudié para ser médico cirujano es el título que tengo. Cuando recibí el título no había asistido sino a 4 o 5 operaciones y desde 2 metros de distancia. Ahí, igual que cuando pasé anestesia, que se supone que uno por lo menos debe poner una anestesia raquídea, pues si lo hice una vez, no sé cómo le habrá ido a ese paciente. El caso es que lo que sí he podido vivir, no solo cerciorarme, sino vivirlo, es que en todos estos seminarios, en todos estos congresos, en donde ha habido el desvirtuar aquello que en medicina aprendí y que me permitió con el título atreverme a recetar y con ello destinarle a un paciente a que dizque se cure
con una receta. Con los años me he agradecido la rebeldía con la que me desvié de dedicarme muchos años a recetar y recetar y recetar y recetar. Y me fui a la China, que está ahí. Si usted mira al piso y hacemos un orificio, salimos a la China. Esa es la realidad. Estamos a 13 horas de diferencia, 3 horas. Ellos ahora, pues, si acaso aquí es 10 de la mañana, ya son las 11 de la noche. Son 13 horas más. Creo que acabo de hacer mal los cálculos. Siempre he dicho que para las matemáticas era nulo. Sigo siendo nulo. Lo bueno de ello es que no sé cuándo me voy a morir. Eso sí será un numerito. Y cuando yo me fui a la China, en la rebeldía de sentir que la medicina no está en aprenderme de memoria una serie de síntomas, y con esa serie de síntomas escoger el medicamento de memoria, igual que farmacología en cuarto año era el cuco, igual que el segundo año la anatomía. Si uno pasaba eso, ya podía sentirse médico. Y cuando llegué a la China, con un pensamiento occidental, cartesiano, kierkegaardiano, shakespeariano, pendejiano, gabrielino por más señas, resultó que me comenzó a ser duro el entender estas entrañas de la filosofía china, estas entrañas de cómo desarrollaron ellos un idioma como es el chino. Y cuando comencé a entenderlo, fue mucho más fácil saberlo. El idioma chino está lleno de sentido común. Los caracteres chinos están llenos de sentido común. Y esto, amigos, me permitió que comience a recoger al ser humano y su dolor, al ser humano y sus debilidades, al ser humano y sus falencias, de un modo absolutamente diferente al que el mundo occidental vive. Hagamos una pausa y hablemos así, en intención de ello. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. El Instituto de Medicina y Acupuntura le está presentando Por la Salud y por la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Y bien, amigos, en la China, luego del idioma, comencé el estudio de 14 horas diarias de la acupuntura, de la medicina tradicional china. Y esto implicaba en mi escritorio el libro chino, el otro libro chino, el diccionario del chino al inglés, que era lo máximo que había, porque no había del chino al español. Hablamos del siglo pasado, imagínense qué cosas uno le toca decir, el siglo pasado. Y eso implicaba, pues, quedarse hasta las 2, 3 de la mañana, despierto. Alguna vez recuerdo Chen Xinong, mi maestro, que fue médico de Mao Zedong, me encontró en el escritorio a las 2 de la mañana. Yo me había quedado dormido sobre mi codo doblado, ahí en el escritorio. Me despertó y me hizo esta pregunta: si estás en el escritorio, ¿por qué estás dormido? Y si estás dormido, ¿por qué estás en el escritorio? Y eso fue suficiente para que nunca más me encuentre dormido, al menos en el escritorio. No, la verdad que nunca más. Y mientras fui profundizando
fui metiéndome y saliéndome de toda estructura de barro de la medicina occidental, fue entrando en mí este sentimiento recogido entre el sentido común, la intuitividad, licuado los dos y comenzar a ver la clarividencia con la que el ser humano está hecho y cómo el ser humano en esa dimensión está hecho fundamentalmente de estructuras manejadas por energía. No es tan solo la anatomía y la investigación en el microscopio y etcétera, etcétera. Y que termina siempre en una receta. Admiro mucho en la medicina occidental muchos logros. No vayan a creer que soy un fanático parcializado y quedando en uno de los extremos del péndulo. No, el justo medio, señor, el justo medio. Pero dentro del justo medio he llegado a lograr que en la medicina tradicional china existen verdades inherentes al ser humano y sus entrañas, al ser humano y esa disposición enorme que nunca va a poder ser formulada y menos mal vendida de cómo es que es el amor, de cómo es la fórmula del amor. Por ejemplo, o como decía por ahí algún necio, de que podía crear una flor artificial en 3 dimensiones, 4, 5, 5G, pero nunca podrá crear el perfume que la naturaleza a través de la rosa ha podido dar. Y por ahí va la acupuntura, por ahí va la medicina tradicional china, cuya evolución lleva como 5,000 años y que en historia escrita pues van como 4,000, lo cual quiere decir, como dice el taoísmo, hay muchas cosas que se fueron dadas de la boca al oído. Seguramente así también fue la Biblia, aunque bueno, hablamos de 2,000 años. Nadie ha encontrado un texto original que no sean los textos de la fe. El caso es que en 30 y más años he podido ubicar a la medicina tradicional china, hoy una medicina declarada por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad, y en ello la acupuntura, declaración que se dio en Nairobi en el 2010, patrimonio de la humanidad. Y en ello, ser no la alternativa, porque la acupuntura nunca fue alternativa, no lo es, nunca lo será. La acupuntura es. Y al hablar de energía, desgraciadamente, energía que se puede medir ahora en milivoltios, en hertz, y cuyo estímulo va a provocar reacciones bioquímicas. Estímulos bioeléctricos, repito, que va a estimular reacciones bioquímicas. Y que como tal va a hacer que el organismo manifieste reacciones en células vivas, en órganos vivos, en funciones de órganos vivos, que vuelvan y busquen nuevamente un justo medio. Eso es la acupuntura. Especialidad, digamos, dentro de la medicina, que hoy se estudia en más de 170 países, en las mejores universidades, en las mejores facultades de medicina, y donde se practica, por ejemplo, en Johns Hopkins, en donde un paciente con cáncer, pues buscan evitar la quimioterapia y hacer acupuntura, y combinar las dos en un justo medio, porque el dolor no es occidental ni oriental, sino universal. El dolor es universal. Y cuando hablo de la acupuntura y en términos de esta
ciclo recogida en esta temporalidad humana del coronavirus, el mundo ha caído en la trampa de que la única solución determinada, declarada, sentenciada por la famosísima Organización Mundial de la Salud, además parece incongruente, la OMS, sentencia ya que la única solución serán las vacunas. En estos días acabo de oír que, sin embargo de ello, se teme mucho que no se haya erradicado ese virus. Y yo me preguntaba, ¿qué virus ha sido erradicado? ¿El virus del ébola ha sido erradicado? Que no haya casos, ahí sí, por vacunas eficaces del siglo pasado que eran dedicadas a ello, a diferencia de las vacunas que pretenden ponernos a la cola a recibirla, que no se sabe de cómo y qué serán. Pues la medicina tradicional china, veía yo en estas noches en Coavisa la noticia mundial, de que los eminentes médicos chinos han recogido varias fórmulas, como lo han hecho en miles de años, para presentar al mundo una formulación china que permita elevar el sistema inmunológico en términos de fitoterapia, en términos de medicina natural. Y algo que no se ha dicho todavía, porque parece que a los medios como que no les viene bien en el noticiero que a toda costa buscan que sea el más veraz, el más sobrio, el más... Y termina uno viendo un noticiero mediocre, simplón, superficial, manoseado, amarillento, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, si de algo puede jactarse la China es de tener, y esto lo tienen en su constitución, de señalar a la acupuntura como un tesoro de la nación. ¿Y por qué? Hagamos una pequeña pausa y vamos a ver el por qué. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. En la pausa pensaba que muchos dirán, pero es que ellos son los culpables. Seguramente. Porque el virus ha existido siempre. Lo que no había es un virus que sea tan agresivo, tan alevoso como es el que estamos sufriendo. Porque el virus existido siempre y va a estar siempre. Dicen, repito, que no dudan que sea erradicado. Pues bueno, ahí está el negocito. Pero lo que no dice la OMS, y no lo va a decir, es que puede haber una forma extraordinaria de uno estar preparado en casa, hablo de la casa virtual de uno, en el templo de uno, donde guarda uno el único tesoro que vale la alegría, no la pena tenerlo, como es la salud. Estar preparado para cuando golpeen la puerta, este virus, uno pueda estar preparado en recibirlo. Alguna vez mi padre me enseñó que por más cínica que sea la persona, si ya está sentado en la mesa de uno, pues bueno, hay que atenderle primero. Pues eso es lo que hay que hacer. Y eso es justamente lo que la OMS no ha hecho. Ni ella, ni todas las ONGs que pretenden disque beneficiar al ser humano en la salud. Siempre ha habido
un interés anterior y ulterior, siempre. En los últimos 2 años, en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, en los últimos 30 años, una sola frase de la OMS que hable de prevención de salud. No me dirán que las vacunas, por favor. Acordémonos que ya en 1990, la famosa frase de la OMS que decía salud para todos en el año 2000, ya en 1988 ya la dejaron a un ladito. Porque no, los grandes emporios, no, un ratito, ¿qué le pasa? Y hasta ahí llegó. No recuerdo yo, sí, me pueden corregir, una sola frase, la frase al menos, que hable de medicina preventiva, que hayamos tenido una educación de prevención en términos generales, sencillos, de cómo tratar una diarrea, de cómo prevenir la diarrea, qué hacer en casa para la diarrea. Yo recuerdo cuando regresé en China y trataba al presidente León Febres Cordero y al distinguido amigo Blasco Peña, yo presenté un proyecto de desarrollo de prevención de salud a nivel nacional y fui a hablar con el doctor Blasco Peña, distinguido amigo. Y él, encantado, dijo, no, pues tienes las puertas abiertas, Ministerio de Salud. Dije, no, Ministerio de Salud, no, por favor. Porque sé las ponzoñas y entrañas que hay ahí. Basta ver los negociados que hay ahora. Siempre ha habido. Resultó que pasaron varios meses, yo traté con el Ministerio de Previsión Social en ese tiempo, y terminé yo desertando, porque de lo que yo planteaba había 10 directores burócratas, no de escritorio, sino de cerebro, que ponían en contra. Y yo tenía de amigo personal al ministro de Salud de la China, que quería ayudar. Pues no, en el Ecuador amazónico, sin Amazonas, fue imposible. Fue imposible. Yo preferí casarme, que es lo que me resultaba mucho más viable. Y claro, no me arrepiento. Mi mujer es feliz y, como dice Verdaguer, de hace muchos años estoy casado. Viudo ahora. Amigos, y me veo que el tiempo se me ha cortado, vamos a hacer otra. Próximo viernes hablaremos e iremos hablando de esto, porque me resulta delicioso compartir con ustedes, discernir de esto, ¿no? En estos días he tenido pacientes que han venido ya no solamente por su enfermedad, por su esclerosis, por su artrosis, por su migraña, por su insomnio, por su colon irritable. No, vienen llenos de pavor, de no sentir amparo de nada ni de nadie. Y no hablemos de un gobierno, da igual que haya o no. Vaya mala leche que tenemos en esta línea media del Ecuador. Siempre he dicho que lo único que no nos van a robar es la línea equinoccial, ¿no? Y eso porque es imaginaria, sino hace rato. Y bien, tal vez como que me alegro que haya otro programa siguiente, donde quien quiera, podremos hablar en términos científicos, la disposición que existe al hacer acupuntura en 4 puntos, que es lo que viene haciendo China en este momento. Que se les fue la mano, se les escapó el virus en el laboratorio en Wuhan, y quien lo declaró casi que lo matan a propósito, no sé si casi que le inyectaron el virus y murió, este joven oftalmólogo además. Y en ello se retrasó el no prevenir, el aviso al mundo entero, por lo que el señor Trump perdón la palabra, se cabrió y ha quitado 500 millones, que ya hay gente magnánima que le está ofreciendo la OMS, institución internacional, alcahuete de los grandes emporios, de los grandes negociados. Por ahí hay un señor
de un apellido antiquísimo, Rockefeller, 101 años, presidente de la masonería mundial. Vaya a ver todos los títulos. Casi parece un libro los títulos que tiene. Y usted verá cómo uno por lo menos debe sentarse a decir, a ver, un ratito, ¿cómo es esto? Ahora resulta que los niños tienen coronavirus. Al principio resultaba que solo los jóvenes. Me ha encantado un artículo de Daniel Samper Pisano, que vuelve a escribir a sus 79 años, a decir, a ver un ratito, cómo es que los viejos somos aquí más desechables que los que ya nos creían. Si somos los que en realidad somos el cimiento de algo del sentido común y sabiduría en la que se puede recoger el mundo. Ay, amigos, que este tiempo sea la oportunidad de nosotros despertarnos, rebelarnos, sacudirse la calva del lodo que nos quieren meter. Hablo de la mía, ¿no? Y entonces sí habrá valido no la pena, sino la alegría de haber pasado este tiempo. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. Cuando me ame de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre: autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver todo lo que acontece y contribuye a que yo crezca. Eso es madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a percibir cómo es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona solo para realizar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, inclusive yo misma. O sé que eso es respeto. Cuando me ame de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable. Personas, situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio, mi esto me dijo muchas cosas y eso se llama amor propio. Cuando me amé de verdad, dejé de tener el tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos del futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y con eso erré menos veces. Hoy descubrí que eso es la humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez y eso se llama plenitud. Cuando me ame de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene una gran y valiosa aliada. Todo eso es saber vivir. He citado, amigo, a un poema que pertenece a ese gran sabio. Yo quisiera tan solo saber caminar con él. Charles Chaplin. Amigos, los días vienen, que no se vayan. Hoy presentó Por la Salud y por la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.